¿Cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales? Mi nombre es Óscar Cuesta y respondemos a la pregunta mediante el artículo científico realizado junto a la profesora Sandra Mireya Meléndez Labrador, publicado en el año 2022. Las ciencias sociales contemporáneas viven un reto a nivel epistemológico, y es que no tienen con claridad un objeto de estudio que pueda dar cuenta de su ontología. En general, una ciencia la define la naturaleza de su objeto, lo que vamos a llamar la ontología del objeto. Esa ontología va a determinar la epistemología, la forma en que nos acercamos al objeto de estudio y lo que podemos llegar a decir y a saber de ese objeto, lo que desemboca en una metodología, ¿no? Son los tres rasgos de una ciencia: lo ontológico, lo epistemológico y lo metodológico. En el caso de las ciencias sociales, nosotros proponemos una revisión epistemológica y ontológica de ese objeto, porque la naturaleza del objeto de estudio de las ciencias sociales nos parece es un objeto de estudio yuxtapuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que las ciencias sociales no se excluyen en su objeto de estudio, a diferencia de otras ciencias, de las ciencias naturales, ¿no? El objeto de estudio de la biología pues no necesariamente es el mismo objeto de estudio de la química o el mismo objeto de estudio de la física. En las ciencias sociales ese objeto pues al final es el ser humano, ¿no? En general, el ser humano como individuo, el ser humano en sus conductas, el ser humano en su realización social, el ser humano en su historia, el ser humano como materialización de lo cultural, el ser humano como disposición simbólica. Todos esos intereses que tienen las ciencias sociales y humanas encuentran un objeto yuxtapuesto. Esto tiene implicaciones a nivel metodológico, en el sentido de que las ciencias sociales pueden compartir los métodos, pero hacemos un llamado fundamental, y es que no necesariamente es una cuestión de métodos. A nuestro juicio, las ciencias sociales contemporáneas hoy se han convertido en un supermercado de metodologías. Lo más importante hoy en una investigación de ciencias sociales son las metodologías, y hay metodologías muy novedosas y muy llamativas y participativas, pero esa preocupación por el método no es necesariamente una comprensión del objeto de estudio, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de unas metodologías de supermercado? Porque parece que el investigador entra al supermercado y escoge lo que necesita, sin tener en consideración la ontología y la epistemología del objeto. De hecho, hoy hay más preocupación por qué método me sirve, o qué método me gusta más, o qué método es más participativo, ignorando si es un método que responde al objeto de estudio. En ese sentido, nosotros pues recuperamos a gran parte de las tesis de Bourdieu e incluso de Gastón de Bachelard, en el sentido en que lo que define a una investigación es objeto de estudio. El objeto, determinado por una perspectiva teórica, va a determinar la metodología. Contrario a lo que está ocurriendo hoy, el investigador está más preocupado por la metodología que por comprender el objeto y por dar cuenta explícita del marco de interpretación desde donde se construye, ¿no? Entonces, en ese sentido, así como decía Saussure, el punto de vista crea el objeto. Es más importante hoy para las ciencias sociales poder dar cuenta desde dónde están construyendo los objetos de estudio, y no tanto una preocupación por la metodología. Entonces, el artículo donde nosotros hablamos de este objeto yuxtapuesto de las ciencias sociales es básicamente un llamado a la discusión ontológica, epistemológica, de cómo estamos investigando las ciencias sociales, y sobre todo una revisión a nivel epistemológico de la importancia de la reflexión de cómo nosotros tomamos una postura frente al objeto de estudio, lo que Semmelmann llamaba
ese esfuerzo, ¿no? La epistemología como un esfuerzo consciente de dar cuenta de la realidad y no tanto una preocupación por las metodologías como se suele ver hoy en la investigación en las ciencias sociales. Finalmente, también hacemos una reflexión sobre lo que implicaría esta propuesta de un objeto yuxtapuesto de las ciencias sociales para la formación de profesores. Toda vez que a veces esta formación de profesores se queda en una formación de tipo metodológico. Las clases de investigación es aprender sobre metodologías, sobre las técnicas, sobre el diseño de instrumentos, etc. Pero, de acuerdo a la reflexión que estamos llevando, aprender de investigación implica más bien hacer un ejercicio de consciente, juicioso, de lo que implica construir un objeto de estudio, de las determinantes de los objetos de estudio, de cómo el objeto de estudio al final responde a una abstracción teórica y cómo esa abstracción teórica va a determinar, en palabras de Bourdieu, el instrumento, ¿no? La teoría determina el instrumento. Y que una formación de profesores en ciencias sociales implicaría eso. Tener más conciencia de la ontología del objeto, más conciencia de la epistemología que determina su relación con el objeto, y después llegaría a la metodología de manera consecuente y darle un giro a esa preocupación hoy que es que formar en investigación es formar en metodologías. Entonces, este es el artículo que queremos compartir con ustedes y a partir de este podcast los invitamos a leerlo. Muchas gracias.